Para hablar de la historia del Sistema General de Seguridad Social es necesario hablar de los procesos que ha sufrido a nivel nacional y mundial. Entonces empezaremos con la historia de la promoción de la salud, la cual se divide en tres épocas. La primera época empieza a finales del siglo XIX y va hasta mediados del siglo XX. En este periodo el Estado se dedicaba solo a la inspección y vigilancia y a la educación sobre algunas pautas saludables, técnicas e higiénicas, sobre los factores ambientales como posibles causantes de enfermedades. En esta época se considera que la salud debe ser prioridad y debe ser respaldada por la Constitución política, y fue llamada mediante una estrategia de salubridad pública, que sería reconocida en la actividad industrial y profesional y la asistencia pública a los incapacitados para trabajar. En el año 1945 se crea entonces la Caja Nacional de Previsión, donde aparece el Sistema de Seguridad Social en Colombia, y en el año 1946 se da la creación al Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Y ya para la segunda época, el Sistema Nacional de Salud consolidó los procesos para la prevención por medio de técnicas salubristas, las cuales estaban basadas en las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Se decide invertir en los procesos de promoción de la salud y aparece el Plan Nacional Hospitalario. En esta época también el Sistema Nacional de Salud ya surge como un ente formalmente constituido y se organiza en tres niveles: el municipal, departamental y nacional. Esto con claridad en su función comunitaria, que es donde se fortaleció la promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Ya para los años 70, Colombia inicia la descentralización territorial, está con el fin de otorgar autonomía a las entidades territoriales en el manejo de sus recursos, donde se busca fortalecer estas entidades territoriales. Con la Ley 10 de 1990 se buscó fomentar las fuentes financieras del sector, esto para reordenar su utilización a fin de priorizar el gasto en el primer nivel de atención. Y para la tercera época, en el año 1991, la nueva Constitución Política, en su artículo 48, consagra la salud como servicio público y derecho social, lo cual reafirma la distribución de competencias institucionales y amplía el concepto de seguridad social. Y algo muy importante que ocurre en esta época es que aparece la Ley 100 en el año 1993, la cual innova en América Latina con unos principios de eficiencia, equidad, competencia, solidaridad, entre otros. Esta Ley 100 la podemos definir como el conjunto de normas y procedimientos del cual dispone una persona para mejorar calidad de vida. Mediante esta ley también se constituye el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual se hace para facilitar al sector salud una organización y ampliación de coberturas y permitirle a los ciudadanos contar con el acceso a los servicios de salud, algo muy importante. Mediante esta ley, en esta época, también se constituyen los regímenes del sistema, que serían el régimen contributivo y subsidiado, y uno provisional, que es el de vinculados transitorios. Y vamos a definir quiénes se pueden afiliar a cada régimen. Entonces, en el régimen contributivo está dirigido a las personas con capacidad de pago, es decir, los que pueden realizar aportes a la seguridad social, como los trabajadores dependientes, los trabajadores independientes, pensionados o servidores públicos. Ya en el régimen subsidiado, este se organiza y garantiza la cobertura de los servicios de salud a la población sin capacidad de pago, es decir, en condición de vulnerabilidad, bien sea por condición laboral o estrato socioeconómico. Y en el régimen vinculados está dirigido a personas pobres que por algún motivo transitorio no se puede afiliar al sistema, pero deben ser protegidos por el Estado para que garantice sus servicios de salud. Y pues ya básicamente si volvemos a la ley 100, en esta ley 100 nos habla de tres temas fundamentales, que son salud, pensión y riesgos profesionales. El Sistema General de Pensiones es el conjunto de normas que su objetivo es garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante un reconocimiento de las pensiones y prestaciones que dice la ley. Antes, o sea, en un tiempo atrás, la pensión se asociaba solamente que era para las personas con un vínculo laboral, pero eso fue cambiando con el tiempo hasta llegar a la Ley 100 de 1993, en la cual se creó un régimen de contribución definida y se manejaba por administradoras privadas de fondos de pensiones.
Ella podemos ahora decir a quiénes cubre estos fondos. Cubre a las personas mayores de edad, personas con situación de discapacidad diagnosticadas por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, cubre por muerte de origen común, basada en el modelo de seguro obligatorio, basa sus aportes según la proporción de aportes realizados, cuenta con los fondos de pensiones para poder acumular y administrar los recursos para la financiación de los ciudadanos pensionados de manera individual. Y los tipos de afiliación: hay afiliación obligatoria y afiliación voluntaria. La afiliación obligatoria es para el trabajador dependiente o independiente que hizo un ahorro durante toda su vida. Y la afiliación voluntaria es este tipo de afiliación tienen derecho todas las personas naturales residentes en el país, los colombianos domiciliados en el exterior que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la ley. También los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen pensional de su país de origen. Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Qué es? Es un conjunto de entidades públicas y privadas. También son normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo. ¿Qué son los riesgos laborales? Son los accidentes y enfermedades que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que hacen las personas. Los objetivos son establecer actividades de promoción y prevención para mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora. Se pueden afiliar los trabajadores dependientes, nacionales o extranjeros, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, jubilados o pensionados. También se pueden afiliar estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones públicas o privadas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuentes de ingreso para las respectivas instituciones. ¿Qué es una enfermedad laboral? Según la Ley 1562 del año 2012, se define como la enfermedad laboral contraída como resultado de las exposiciones a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral. ¿Qué es un accidente de trabajo? La Ley 1562 del 2012 define como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o invalidez o la muerte. También es aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador durante su jornada laboral y bajo la autoridad del jefe inmediato. Es un accidente de trabajo aquel que ocurra durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. También accidente de trabajo el que sea en ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o representación del empleador. También vemos importante pues tener en cuenta cuáles son las prestaciones económicas y cuáles son las prestaciones asistenciales, las cuales mostramos en el video.